Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Ahora te voy a explicar otro sistema de seguridad activa o primaria, los frenos. El sistema de frenado se encarga de reducir la velocidad del vehículo hasta llegar a detenerlo. Tu coche tiene varios tipos de frenos, vamos a verlos. El frenado de servicio. Bueno, esto no tiene nada que ver con un váter, pero se llama así, de servicio. El frenado de servicio es el que actúa cuando pisas el pedal del freno. Actúa sobre todas las ruedas del vehículo. También tenemos el frenado de socorro, que permite detener el vehículo en una distancia razonable en caso de fallo del freno de servicio. En los turismos, coches, actúa sobre una rueda de cada lado. Por ejemplo, en las dos delanteras, las dos traseras o una delantera y otra trasera. Y para terminar tenemos el frenado de estacionamiento. Lo pondrás al bajarte del coche y normalmente lo harás tirando con la mano de una palanca. Por eso también se le llama freno de mano. Este freno permite mantener el vehículo inmóvil en una pendiente ascendente o descendente, incluso en ausencia del conductor. A diferencia de los otros sistemas de frenado, este normalmente actúa solo sobre las ruedas traseras. Repasemos. El freno de servicio actúa sobre todas las ruedas, el de socorro sobre ruedas de distinto lado y el de estacionamiento normalmente sobre las traseras. Mecánicamente los frenos pueden ser de dos tipos. Los de tambor o expansión usan unos elementos llamados zapatas, que tienen una gran superficie frenante. Las zapatas actúan por fricción, es decir, por el roce de dos cuerpos. Y no seáis mal pensados. Son parecidos a los frenos de las bicis, que también llevan zapatas. Este tipo de frenos tienen varios inconvenientes. La frenada es poco progresiva, es más brusca y favorece el bloqueo de las ruedas. También tiene poca ventilación, por lo que se calientan más. Por todos estos problemas se inventaron otros frenos que van mejor, los frenos de disco o compresión. En vez de zapatas usan pastillas de fricción, que tienen menos superficie de fricción y por eso la frenada es más suave y progresiva y permite controlar más la frenada. Son más eficaces, frenan mejor que los de tambor y se calientan menos. ¿Sabías que también puedes usar el motor para frenar tu coche? Pues sí, el motor está conectado a las ruedas y cuando se mueve el uno, se mueve el otro. Cuando dejas de acelerar, la energía de las ruedas se gasta en hacer girar el motor y esto puede hacer que el coche se vaya frenando. A esto se le llama freno motor. Frenarás más cuanto más baja sea la marcha que tengas conectada. Es decir, el freno motor actúa más cuando tienes puesta primera o segunda que cuando te llevas cuarta o quinta. Su uso está especialmente recomendado en descensos prolongados para evitar el calentamiento de los frenos de servicio. Viene a ser un sistema de frenado más. Has visto que el freno de servicio actúa sobre las cuatro ruedas, el de mano sobre las traseras. ¿Sobre qué ruedas crees que actúa el freno motor? Pues sobre las ruedas motrices, que son las que están conectadas al motor. La eficacia de frenado depende de varios factores: el estado de conservación de los frenos, la presión sobre el pedal, los neumáticos, el estado de la calzada, la velocidad, la masa del vehículo y de que la acción se reparta adecuadamente sobre todas las ruedas. Seguro que te suena el ABS. Es un invento que evita que las ruedas se bloqueen al frenar. Cuando una rueda se bloquea, el volante no responde. Te puedes imaginar una rueda bloqueada como que se te vuelve cuadrada. Con el ABS, durante la frenada, las ruedas siguen girando, con lo que te permite frenar y maniobrar al mismo tiempo. En la mayoría de los casos permite reducir la distancia de frenado. No siempre, pero sí en la mayoría. ¿Y de dónde viene el nombre de ABS? Pues del inglés. ABS significa Anti-Block Braking System, sistema de frenado antibloqueo. Una última cosa sobre el bloqueo de las ruedas que ha caído en algún examen. Cuanto mayor es la masa sobre un eje, es más difícil que se bloqueen las ruedas de ese eje. Por ejemplo, cuando se lleva a un pasajero en una moto, hay menos probabilidades de que al frenar se bloquee la rueda trasera. Para que te acuerdes, puedes pensar en el peso del pasajero que empuja la rueda para que siga girando y evitar el bloqueo causado por el freno. La presión sobre el pedal afecta a la frenada. Se han hecho estudios y se ha visto que cuando hay que hacer una frenada de emergencia no pisamos el freno a tope desde el principio y que solo cuando nos acercamos al impacto pisamos a fondo. Al frenar de esta manera estamos alargando la distancia de frenado. Los sistemas de asistencia a la frenada de emergencia corrigen precisamente esto, actúan conjuntamente con el ABS y se activan en el momento de realizar una frenada de emergencia. Lo que hacen es medir lo que tardas en soltar el acelerador y pisar el freno,
y la presión con que pisas el pedal. Si el sistema ve que es una frenada de emergencia, aplica la máxima fuerza sobre los frenos hasta que actúa el sistema antibloqueo, el ABS. De este modo se aprovecha al máximo la capacidad de frenado del vehículo. ¿Cómo tienes que frenar? Aquí tienes unas cuantas indicaciones. No frenes bruscamente, esto puede dañar los frenos y también otros elementos como la suspensión. Lo mejor es que frenes suave y progresivamente con suficiente tiempo. Frena teniendo en cuenta el estado de la calzada. Por ejemplo, si llueve, tendrás que usar los frenos con más suavidad y anticipación. Tampoco es conveniente que abuses del freno. Seguro que has visto algunos que aceleran y cuando llegan a un semáforo en rojo clavan freno. Lo único que consiguen es gastar más combustible y desgastar los frenos. Y además te aseguro que no ligan más haciendo el tonto de esta manera. A las chicas esto no nos gusta. El abuso del freno produce su calentamiento y los frenos sobrecalentados frenan menos. A esto se le llama fading. Espera, que lo pronuncio bien. ¡El Andy! Es el técnico de sonido. ¡Ponme la música! Fading. Para evitar el fading, en descensos prolongados conviene levantar el pie del acelerador y usar todo lo que puedas el freno motor. Acabas de ver cómo frenar en condiciones normales. Ahora vamos a ver cómo hacer una frenada de emergencia. Si no tienes ABS tendrás que ir con ojo para evitar el bloqueo de las ruedas. Deberás pisar el pedal con energía, pero conforme vayas viendo que el vehículo va reduciendo la velocidad, podrás ir aflojando. Si notas que las ruedas se bloquean y el volante no responde, podrás reducir ligeramente la presión sobre el pedal. Si tu coche sí tiene ABS, las instrucciones son más sencillas. Tendrás que pisar con energía el pedal del freno manteniendo la máxima presión hasta el final. Así de fácil. El sistema ABS trabajará por ti y liberará automáticamente las ruedas que se bloqueen, permitiéndote controlar la dirección. Si detectas que hay un temblor en el pedal del freno, no te preocupes, que es completamente normal. Y ojito, que el ABS no hace milagros. Lo mejor es que vayas con ojo y guardes la distancia de seguridad para evitar frenadas de emergencia. En ambos casos, tengas o no ABS, es importante que pises el embrague. Esto lo entenderás mejor cuando empieces las prácticas, así que ahora te lo cuento súper rápido. Como sabes, las ruedas están conectadas al motor y cuando giran, gira el motor. Si frenas y paras las ruedas, también paras el motor y se te puede calar, se apaga. Para evitar que se te pare del todo el motor, cuando frenas tienes que pisar el embrague para que el motor se desconecte de las ruedas y pueda seguir girando. Si el problema es por sobrecalentamiento de los frenos, por ejemplo porque has abusado del freno de servicio en una pendiente prolongada, deberás soltar el pedal del freno y dejar que se enfríen. Ya sabes, usa el freno motor. Si pisas y sueltas el pedal varias veces, puede que el freno de socorro reduzca la velocidad del vehículo. ¿Pero qué pasa si los frenos fallan del todo? ¿Se te ocurre algo? Pues aquí tienes algunos consejos. Para empezar, deja de acelerar y arrímate todo lo que puedas al borde derecho de la calzada. O sal del arcén. Sobre todo, evita invadir el sentido contrario. Puedes ir reduciendo de marcha cambiando a relaciones de velocidad inferiores para que actúe el freno motor. Pero puede ser que lleves tanta velocidad que no te entren las marchas más cortas. Es como cuando vas en bici. Para cambiar de marcha debes ir a la velocidad adecuada y si no, no te entra la marcha. En ese caso podrías usar el freno de mano, pero tirando de la palanca con suavidad, nunca bruscamente. Pero pon que tampoco consigues frenar con el freno de mano. La cosa se está poniendo muy malamente. Si tienes mucha suerte, puede ser que haya una zona de frenado de emergencia o que te puedas coger un desvío que haga subida para que se te frene el coche. O que puedas ir hacia algo blando como arbustos que te puedan ir frenando. Pero si la cosa no tiene remedio y te la vas a pegar, puedes intentar frenar rozándote contra una pared, la cuneta o las barreras de los lados. En ese caso, deberías cortar el contacto sin quitar la llave para no bloquear la dirección y sujetar el volante con fuerza. Y si nada de esto funciona, puedes rezar todo lo que sepas. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.